Bueno, luego de esta breve presentación sobre mi trayectoria, paso a empezar. Así que, en primer lugar, bueno, me gustaría agradecer a todos por su interés en este tema. Entiendo que están pasando por una ola de calor y esto quizás hace con que querramos entender más qué es lo que está pasando, ¿no? Así que muchas gracias por dedicar un ratito de la semana de ustedes para escuchar un poco más sobre el cambio climático, y principalmente muchas gracias al Instituto Hannah Arendt por la invitación, por el espacio, por la oportunidad de poder compartir esta información. Y así que bueno, vamos a ello. Antes que nada, me gustaría hacer como una pequeña aclaración o una alerta de que quizás este tema genera un poco de angustia durante la presentación, un poco de ansiedad, porque no es un tema fácil. Así que, pero les pido que aguanten, que confíen en mí, porque al final hay buenas noticias. Tenemos las soluciones para frenar esta crisis. Eso es positivo. Así que vamos a entender un poquito qué es lo que está pasando. Me gustaría empezar con esta imagen, que es nuestro planeta, nuestra casa, donde vivimos todos. Existe un equilibrio perfecto en el planeta Tierra que permite que existe vida, que permite que estemos acá. Y con nuestra actividad humana, ya está comprobado por la ciencia, estamos gradualmente alterando el equilibrio climático que permite que la vida se desarrolle. Y lo que está en juego acá no se trata de salvar el planeta, sino que lo que está en juego es la supervivencia de la especie humana, básicamente, porque las condiciones de vida se van a volver cada vez más difíciles, y el calor extremo es solo una de las cosas que puede, es solo una de las consecuencias, ¿no? Entonces, en este punto de nuestra discusión sobre el cambio climático, estas son las tres preguntas que quedan, y son las preguntas que nos van a ir guiando esta noche durante esta presentación. Y para empezar, para poder entender qué es lo que está pasando con el clima, la primera pregunta es: ¿por qué tenemos que cambiar nuestra forma de vivir? Y qué esto tiene que ver con el cambio climático. Para entender un poco qué sucede, ¿no? Por los fundamentos del cambio climático, tiene que ver con que el sol ilumina la Tierra, y las ondas de luz de la radiación solar atraviesan la atmósfera en forma de ondas de luz, calientan la Tierra, y una vez que la Tierra se calienta, parte de esa radiación es reflejada hacia el espacio en formas de ondas infrarrojas. Pero existen en la atmósfera una serie de gases que tienen la capacidad de absorber esa radiación, esas ondas, ese calor, lo absorben y generan y atrapan parte del calor de esa radiación infrarroja, y generan calor alrededor de la Tierra. Estos gases son los llamados gases de efecto invernadero, porque justamente generan una especie de efecto invernadero alrededor de la Tierra. Esto es un fenómeno natural, que es este fenómeno que permite que justamente exista la vida en la Tierra, porque si no fueran por estos gases, la temperatura de la Tierra tendría aproximadamente menos 18 grados. Sería como una bola de hielo flotando en el espacio. Gracias a estos gases y el efecto invernadero hay vida. ¿Qué sucede? A medida que aumentamos la cantidad de esos gases, a medida que aumenta la concentración de esos gases en la atmósfera, estos gases atrapan cada vez más radiación de la Tierra, atrapan cada vez más calor, y lo que sucede es que aumenta la temperatura. Todos los días, cada 24 horas, estamos arrojando a esta delgada capa de nuestra atmósfera 162 millones de toneladas de contaminación diaria por nuestra actividad humana. Y eso es lo que está haciendo con que haya más gases en la atmósfera, que atrapen cada vez más calor y aumenten la temperatura global. Para tener una idea de esta dimensión de lo que está pasando, esta es una imagen de la NASA para que podamos ver cómo se distribuye
como esa nube de contaminación que arrojamos al espacio se distribuye, perdón, justo arriba de nuestras cabezas. No está mucho más, sino que está más o menos entre 5 a 10 kilómetros hacia arriba nuestro. Si agarráramos un auto y fuéramos en línea recta hacia el espacio, en menos de 10 minutos dejaríamos toda esa nube de contaminación que daría detrás nuestro. Esto para entender un poco la dimensión de la concentración de esos gases y cómo esos gases cada vez más acumulan calor. Entonces básicamente estamos usando esta capa de atmósfera que recubre el planeta como si fuera una cloaca a cielo abierto y le estamos llenando de contaminación todo el tiempo. Y se estima que el calor que el dióxido de carbono y que esa contaminación absorbe todos los días equivale al calor de la explosión de 600.000 bombas atómicas de clase Hiroshima todos los días. Adicionalmente, estamos generando ese calor en la atmósfera. Bueno, lo primero que queda para entender es de dónde vienen esos gases, ¿no? Porque, ¿qué son esos gases y de dónde vienen? Este es un fenómeno natural. Los gases de efecto invernadero son varios. Los dos principales son el dióxido de carbono y el metano. Y estos gases están presentes en muchísimas fuentes. Entre ellas, por ejemplo, la decomposición. Cuando un árbol se quema o una planta se decompone, también emite dióxido de carbono. Pero hay otras fuentes, pero la principal y la que más genera contaminación es la quema de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el carbón, el gas y el petróleo. Estamos quemando estos tres componentes de una forma violentísima desde 1850 aproximadamente, cuando empezó la revolución industrial. Ahí se empezó a quemar mucho carbón, cuando se descubrió el carbón, pero la cantidad más fuerte de quema de combustibles fósiles avanzó a partir de la Segunda Guerra Mundial, y podemos ver en ese gráfico cómo cada vez crece más esa cantidad de emisiones que estamos de quema de combustibles fósiles y consecuentemente de emisiones de estos gases que aumentan la temperatura de la Tierra. En consecuencia, que bueno, ya lo comentamos, de estas emisiones es el aumento de la temperatura de la Tierra. En este gráfico podemos ver cómo aumenta cada vez más la temperatura promedio a medida que van pasando los años y a medida que arrojamos cada vez más esos gases a la atmósfera. Es importante entender que una vez que arrojamos el dióxido de carbono a la atmósfera, él se queda ahí atrapado en la atmósfera aproximadamente 100 años hasta que se vaya. Una parte es absorbida por los bosques y por los océanos, pero otra parte queda ahí acumulando calor. Entonces, lo que pasa es que desde el año 2002, lo que se está notando es que se han producido 20 de los 21 años más calurosos ya registrados, no es de la historia, sino que son los registrados por el hombre. Y los últimos más calurosos fueron los últimos 8 años. ¿Cuáles son las consecuencias de este calor adicional de la atmósfera? Primero son las olas de calor, que ustedes la están viviendo muy bien ahí en carne propia hoy. Argentina hoy está viviendo la 9ª ola de calor de la temporada. En los últimos 10 años, más o menos habían entre 4 y 5 olas de calor por temporada. Ya estamos teniendo 9, porque el calentamiento global lo que genera es estos eventos extremos cada vez se vuelven más frecuentes. Entonces, esta es una imagen de la ola de calor, de una de las olas de calor del año pasado, de enero de 2022, cuando en parte de Argentina alcanzaron 45 grados y más de 700.000 personas se quedaron sin luz, así que se repite la historia. Pero bueno, las olas de calor no son exclusivas de Argentina, sino que esto está sucediendo a nivel global. Hay muchísimas ciudades que están alcanzando temperaturas récords. Según el Servicio Meteorológico Argentino,
Este trimestre de verano está siendo el trimestre más caluroso desde el año 61. Y si miramos este gráfico, que son los gráficos de la diferencia de temperatura en los veranos de Argentina, podemos ver que cada vez hace más calor a medida que van pasando los años. El problema es que la capacidad de adaptación del ser humano hacia estas olas de calor no es infinita y está testeando los límites de la supervivencia humana y está haciendo que mucha gente tenga que también desplazarse de lugares donde viven. ¿Qué pasa con este calor excesivo en la atmósfera, ¿no? Lo primero que sucede es que el 93% de ese calor es atrapado por los océanos. Los océanos absorben ese calor. ¿Qué pasa cuando el océano absorbe ese calor? El océano también se calienta. Se estima que la mitad del aumento de la temperatura de los océanos de los últimos años la mitad ocurrió en los últimos más o menos 20 años. Cada vez los océanos se están calentando más y ya se encuentran temperaturas mucho más altas en profundidades de más o menos 2000 metros de profundidad en el fondo del mar. ¿Cuáles son las consecuencias de un océano más caliente? Esto es como lo que fogonea las tormentas cada vez más intensas. Es el principal motor de los huracanes, y por eso cada vez vemos huracanes cada vez más potentes, cada vez más destructivos. Esta es una imagen, un gráfico del huracán Harvey del año 2017, que generó muchísima destrucción por donde pasó en Estados Unidos hace unos años. Esta es una imagen del huracán ETA, que pasó por Guatemala en noviembre de 2020. En noviembre de 2020 también pasó el huracán Iota por Colombia y fue el más fuerte de la historia de Colombia, de lo registrado en Colombia hasta ahora. Y solamente estos dos huracanes, en estos días de noviembre, afectaron a 7 millones de personas y mataron a más de 200 en América Central. 7 millones de personas equivalen a 2 capital federal enteras, para tener una dimensión de la cantidad de gente afectada por 2 eventos. Y al mismo tiempo estos huracanes también causaron un daño del 40% del PBI de Honduras. Imagínense que una tormenta genera 40% de destrucción, es decir, destrucción del 40% del PBI en un país en vías de desarrollo como Honduras. Son eventos que generan mucha destrucción, cada vez se vuelven más frecuentes, pero lo que me gustaría pensar, lo que me gustaría que pensáramos, ¿no?, a medida que vamos avanzando en la presentación, es que probablemente en Argentina no tengamos eventos así. Es muy improbable que exista un huracán con estas dimensiones en Argentina, pero hagamos un ejercicio mental de pensar de qué otras formas del calentamiento global nos va a terminar afectando, porque es un fenómeno complejo, es un fenómeno que tiene muchísimas aristas y que nos termina afectando sí o sí, no importa dónde estemos en el planeta. Argentina no va a tener huracanes, pero sí va a tener otras cosas, así que a medida que sigamos, vamos a hablar un poco más de eso. En el caso de Honduras, Colombia, los efectos más graves ¿qué pasó? ¿Se me trabó la imagen? Sí, un poquito. Ahí está. Ahí volvió. Bueno, ¿qué sucede? Los efectos más graves del calentamiento global terminan sufriendo los más pobres, como mencionó Carolina al principio de la presentación. Hay países que son más vulnerables al cambio climático que otros, y los pobres son mucho más vulnerables porque realmente es muy costoso recuperarse de eventos climáticos extremos. ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de la temperatura y del aumento de la temperatura de los océanos? Hay cada vez más evaporación del agua. El ciclo hidrológico, como aprendimos en la primaria, funciona de la siguiente manera. El agua de los océanos se evapora, esa evaporación
cae en forma de lluvia y después vuelve, como los ríos, hacia el mar. Ese es el ciclo. Pero el aumento de la temperatura está acelerando ese ciclo y ya la tasa del ciclo ya casi se está duplicando. La consecuencia de esto es que vemos cada vez más récords de lluvias extremas en momentos donde antes no había tanta lluvia. Entonces, esto es un gráfico de anomalías de las lluvias, en momentos donde antes no había, hoy puede llegar a tener 175% más cantidad de lluvias extremas en el mundo, ¿no? Esto fue lo que pasó en el 2016. Fíjense el tamaño de la cantidad de eventos extremos que ocurrieron. También esa tendencia a aumentar cada vez más. Esto es una imagen de una gran tormenta que hubo en Texas en el año 2021. No nos podemos olvidar de las grandes granizadas que ocurren en Argentina. Esta es una imagen de una tormenta del 2018 que hubo en Córdoba. ¿Y qué pasa con este aumento de temperatura? Además de evaporar el agua de los océanos, también absorbe cada vez más la humedad del suelo. Entonces, si el suelo ya era un poco seco, este calor lo termina secando cada vez más y provoca sequías cada vez más largas y más profundas. La consecuencia la estamos viendo hoy una vez más en Argentina, una imagen del río Paraná de enero de 2023. Estamos viviendo una de las bajantes históricas del río Paraná. La última vez que el Paraná estuvo tan bajo fue en el año 44. Y la consecuencia de la bajante del Paraná es que afecta directamente a la exportación agraria y la exportación de granos. Y consecuentemente a las exportaciones del país y a la economía argentina. Porque hoy en día los barcos, por el bajo caudal de agua, no pueden salir llenos de granos, tampoco pueden entrar, así que están entrando y saliendo con la mitad de la cantidad que podrían tener, simplemente porque no pueden navegar, que no hay agua suficiente. Esta es una imagen de la sequía generalizada en grandes partes de América del Sur que ocurrió en el año 2018-2020, es decir, pasa en diferentes partes del continente. Y en Chile y en Argentina hoy estamos viviendo el periodo más seco desde el año 1400. Esta gran sequía empezó en el año 2008 y todavía la estamos viviendo, pero nunca hubo un periodo tan seco desde 1400. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no?, de una sequía tan grande en un país agroexportador como Argentina? Acá podemos ver una imagen del delta del Paraná. Esto fue la imagen de la izquierda, es en enero de 2022, y comparamos con enero también de 2022. Tengo acá algo que no me deja ver. Si comparamos estas dos imágenes, fíjense, un año de diferencia, cómo se ve que está mucho más seco. También hubieron bastantes incendios en el Paraná últimamente, pero esta sequía en una parte en la pampa húmeda, ¿no?, en una parte tan rica para el agro argentino, genera estas consecuencias. Estamos viviendo la peor cosecha de la soja de los últimos 15 años. Y tenemos que poner en contexto, ¿no?, que Argentina es un país que exporta principalmente granos. La soja, el maíz y el trigo representan el 43% de las exportaciones del país. Y tenemos que pensar qué implica exportar para Argentina, porque cuando exportamos conseguimos dólares. ¿Y qué pasa si no hay dólares en Argentina? Que todos queremos dólares, aumenta la inflación. Entonces, ¿cómo de esta forma podemos conectar el cambio climático con el aumento de inflación, con la crisis, con más pobreza? Entonces, es un fenómeno súper complejo y por eso tenemos que hablar de este tema y tenemos que pedir a nuestros gobernantes que tengan en cuenta el cambio climático, por favor. Estos gráficos son las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario de este año para la cosecha de la soja. Va a ser la peor cosecha de los últimos 15 años. Tenemos que tener en cuenta que los últimos 15 años fueron los años que más hubo inversión en tecnología en el agro argentino.
con toda la inversión que hubo en el agro, aún así estamos teniendo la peor cosecha de los últimos 15 años, y las pérdidas de esta cosecha ya se estima en una caída del 3% del PBI para este año. Y en el gráfico de la derecha podemos ver la barra roja es la área perdida en hectáreas, es decir, toda esta cantidad fue plantada de soja y no se va a poder cosechar porque es área perdida por la extrema sequía que estamos viviendo. ¿Y cuáles son las consecuencias de la sequía y del calor? Más incendios. Esto es un gráfico de Estados Unidos. Podemos ver la correlación entre la variación de la temperatura. Fíjense que los picos coinciden temperatura con incendios. Entonces, es decir, a medida que aumenta más la temperatura, hay más sequía y hay más incendios. Los incendios no son exclusivos de Estados Unidos. Estamos también ya cansados de los incendios en Argentina. Es una imagen del incendio de Córdoba, de los incendios de Córdoba de 2020, que fueron terribles. Los incendios del año pasado de Corrientes, que también quemaron más de 6.000 kilómetros cuadrados en apenas 2 meses. Y bueno, si juntamos todo esto que venimos hablando hasta ahora, las catástrofes climáticas extremas en el mundo están también van creciendo a medida que va pasando los años, a medida que seguimos quemando más combustibles fósiles. Y esto tiene sus costes, ¿no? Podemos ver, si prestamos atención a la última barra del año 2020, es casi el doble de la barra del año 2010. En 10 años duplicamos la cantidad de eventos extremos a nivel mundial. Esto no es gratis para nadie. Pero bueno, no podemos hablar de cambio climático sin hablar de deshielo. Y lo que sucede es que el sol ilumina el polo, en este caso el Ártico. Cuando el sol ilumina una superficie muy clara, el color blanco lo irradia. Entonces el 90% de la radiación es reflejada hacia el espacio. El 90% de esa radiación solar se refleja. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la temperatura de la Tierra? Aumenta la temperatura de la Tierra, aumenta la temperatura del agua. Esa masa de hielo, que antes era bastante extensa, se va derritiendo porque aumenta el calor. Entonces cada vez esa masa ya deja de reflejar la radiación solar. Y en lugar de reflejar hacia afuera, el océano la absorbe. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que el Ártico se está calentando 4 veces más que el resto del planeta. Esto es importante entender porque el calentamiento global no es que se calienta todo el planeta al mismo tiempo igual, sino que hay lugares de la Tierra que se calientan más que otros. El Ártico, todo el polo norte se está calentando mucho más rápido que otras partes de la Tierra. Y esta es una imagen es un gráfico de la extensión de hielo del océano Ártico de los últimos 1500 años. Puedo ver cómo la extensión de hielo se está cayendo vertiginosamente en menos de 50 años, ¿no? Estamos perdiendo muchísima extensión de hielo. ¿Y cuáles son las consecuencias de perder hielo en el Ártico? Esto es lo que sucede. Este es el planeta. Nosotros sabemos que tenemos polo norte y polo sur, que son dos masas que hace mucho frío, dos masas de hielo en los polos. Al mismo tiempo, en el trópico, en el medio, ¿no? En la línea del Ecuador, hace muchísimo calor. Esta diferencia de temperatura, calor en el centro y frío en los polos, requiere que la Tierra distribuya este calor. Entonces el sistema climático funciona como una suerte de motor que busca siempre el equilibrio, y lo que hace es equilibrar esta diferencia de temperaturas a través de las corrientes marinas y de las corrientes de aire. Entonces el sistema climático se acomoda y distribuye el calor de forma homogénea a través, bueno, de la mejor manera, a través de la Tierra. Lo que sucede es que a medida que aumenta en 1 grado la temperatura en los trópicos, y en el polo norte se aumenta 4 veces más la temperatura, este ciclo
que es un patrón de corrientes que se estabilizó durante muchísimos años. Estas corrientes hacen siempre el mismo recorrido. Este estudio de estas corrientes es en el cual se basa la meteorología. Esta diferencia de temperatura, lo que está pasando es que estas corrientes se están empezando a confundir, porque ya no hay tanto calor, tanto frío en el polo, hay más calor en el polo. Entonces estas corrientes están empezando a cambiar muchísimo y el clima se está volviendo loco. Entonces los meteorólogos lo que temen es que va a llegar un momento que ya no van a saber qué va a pasar con el clima y se va a hacer cada vez más difícil medir y saber qué va a pasar con el clima y con el tiempo. Y si no podemos medir, si la meteorología no puede medir qué va a pasar con el clima, no vamos a ver cuándo vamos a poder cosechar, cuándo vamos a poder plantar, no vamos a ver si vamos a poder viajar en avión, porque el clima cada vez se está volviendo más loco. Entonces, cuando hablamos de que en el norte del planeta cada vez se calienta más, vemos estas situaciones como, por ejemplo, un glaciar en Groenlandia que en 1935 estaba intacto y es un lago. La disminución de la cantidad de hielo en Groenlandia en los últimos 20 años se está cayendo así, en picada, se está disminuyendo muchísimo. Lo mismo está pasando con los glaciares en las cordilleras de los Andes. Todos los glaciares de Argentina perdieron el 42% de la superficie en los últimos 30 años. Me corrijo que no fueron todos, pero son 42, son los glaciares que están en una determinada parte de la cordillera, pero perdieron 42% de su superficie. Esto es una imagen del glaciar Uppsala, que en el año 28, no lo puedo ver, estaba intacto y hoy es un lago. Y lo mismo está pasando en la Antártida, en el Polo Sur, que en la última década está perdiendo muchísima superficie de hielo, y esta pérdida de hielo se está acelerando a medida que van pasando los años. ¿Y cuáles son las consecuencias de este deshielo, ¿no? Y del derretimiento de los glaciares? Es que está aumentando el nivel del mar. Kiribati es la primera nación insular, es la primera isla del mundo que compró tierras en Fiji porque su población se va a tener que mudar de ahí. Pero no porque el agua haya tapado la isla, todavía el agua no la tapó, la va a tapar, pero no la tapó. Lo que está pasando es que el agua del mar subió lo suficiente para que el agua se infiltre por las napas subterráneas y contamine el agua potable que está debajo de la tierra, y ese agua potable que se utilizaba para agricultura y para consumo humano, hoy es agua salada que no se puede utilizar, y arriba todo que era tierra fértil hoy es tierra donde no nace nada. Entonces esta gente se tiene que ir de su isla, y esto va a pasar no solo con las pequeñas islas que van a ser tapadas por el aumento del nivel del mar, sino que van a pasar por otras cuestiones. Y se estima que los migrantes climáticos pueden superar los 1.000 millones hasta fin de siglo. Estas migraciones masivas no son solamente por el aumento del nivel del mar, sino que también por las temporadas de huracanes, como comentamos antes. Cada vez van a ser más intensos los huracanes en algunas partes del mundo. También cada vez más la desertificación de los suelos por el aumento de la temperatura, por las sequías. Bueno, se estima que los refugiados climáticos van a ser cada vez mayores. Y por otro lado, el cambio climático es la mayor amenaza para la salud global del siglo XXI. Esto se da porque a medida que aumenta la temperatura de la Tierra y encontramos temperaturas como tropicales. Se me trabó otra vez en la imagen, pero encontramos temperaturas tropicales en lugares de la Tierra donde antes hacía frío. Lo que está pasando es que hay algunas enfermedades que eran exclusivamente de los trópicos
y ahora están llegando a lugares de la Tierra donde antes no llegaban. Un ejemplo paradigmático es la fiebre del dengue, que podemos ver que el puntito que estaba en puntito rojo sobre China, se estima que más o menos el dengue empezó ahí y hoy se esparció por todo el mundo, y en Argentina es una epidemia cada vez más grave, en algunos lugares como Corrientes, por ejemplo, y eso pasa también con otras enfermedades. Además, la deforestación también nos hace cada vez tener más contacto con algunas enfermedades nuevas, porque terminamos teniendo contacto con animales y con virus que antes no conocíamos. Y esta es una imagen del Chaco, del impenetrable, una imagen aérea del año pasado, para ver para que se pueda tener como una idea de cómo estamos avanzando sobre la biodiversidad, para cada vez plantar más y tener más ganado y más agricultura. Hay que acordarse también, esto es importante, que siempre cuando quemamos y deforestamos, esto también es una gran fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. Para ya llegando al final de esta primera parte, la crisis climática también es una crisis de extinción de la biodiversidad. Hoy en día estamos viviendo la sexta mayor extinción masiva de vertebrados de la historia de la Tierra. Desde que la Tierra existe, hubieron 5 grandes extinciones de animales. Una de ellas fue la de los dinosaurios, que conocemos también. Así que hoy estamos viviendo la sexta, y lamentablemente la estamos impulsando nosotros, si seguimos con nuestra dependencia de los combustibles fósiles y del petróleo. Y lo que se estima es que si seguimos con nuestra vida como la estamos haciendo hoy en día, van a haber zonas inhabitables en el mundo, porque las condiciones climáticas, las condiciones de vida en determinados lugares se van a volver imposibles. Hoy en día, en los puntos negros, no se puede vivir porque hace mucho calor, o porque no se puede plantar, pero se estima que hasta 2070, si no frenamos las emisiones de los gases, toda esta parte que está marcadita en negro van a ser zonas inhabitables, y las personas que están ahí van a tener que emigrar a otros lugares, porque la combinación entre humedad, calor, sequía, va a hacer con que la vida sea bastante imposible en esos lugares, y se van a volver zonas inhabitables. Y cuando nos centramos en Argentina, podemos ver sobre nuestro territorio un poco de todas estas consecuencias que venimos hablando desde el principio, ¿no? Lo que no vemos acá son huracanes, pero sí vemos aumento de temperatura promedio en todo el país, momentos extremos de temperatura en el norte. Se estima que en Salta, Tucumán, podemos llegar hasta fin de siglo a un aumento de hasta 8 grados en la temperatura mínima. Mucha crisis del agua en Mendoza, San Juan. Pensemos que esta es una zona que es agrícola, muy vitivinícola, también turística, que necesita de la nieve, pero cada vez va a haber más sequía, va a haber menos precipitaciones, y toda esta parte agrícola se va a ver muy damnificada. También grandes lluvias en el NEA, aumento del nivel del mar en la costa argentina, y bueno, retroceso de los glaciares. Estos son solamente algunas cosas que podemos ver en Argentina, que algunas ya son observadas, que ya están sucediendo, y otras son proyectadas. Estos datos son del Gobierno Nacional, del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Es un análisis que el país hace sobre los gases, las emisiones de gases argentinos y las consecuencias del cambio climático. Entonces, luego de todo esto que estuvimos hablando, los desastres meteorológicos extremos están costando a la economía global 2.500 millones de dólares en la última década. Casi 3 veces lo que costó la década anterior. Es decir, cada vez el cambio climático nos cuesta más caro.
¿Se escucha? Sí, El coste del carbono, pensé que era más bajito el volumen. un poquito, El pero coste del carbono, sí. ¿qué? Que se trabó un poquito la imagen, pero sí. Supongo que es por la diapositiva. Bueno, sí, la otra vez. Bueno, el coste del carbono, perdón, el coste del carbono, el coste de seguir emitiendo carbono es altísimo y genera sequías, genera incendios forestales, pérdida de biodiversidad, hambre, deshielo, extinción, y ya está considerado como la principal amenaza para la economía global en este siglo. Y entonces el coste de seguir viviendo, seguir dependiendo del petróleo, seguir dependiendo de los de quemar gas, así que tenemos que empezar a replantear nuestra forma de vivir. ¿Y podemos cambiar? Llegamos a la segunda pregunta de esta presentación. Sí, podemos cambiar. Tenemos las herramientas para hacerlo, pero tenemos un pequeño obstáculo en el camino, que es la industria del petróleo. La industria del petróleo entiende el cambio climático y se comprometieron a ser parte de la transición energética. Y dijeron que en el año 2021 iban a empezar a aumentar su inversión en tecnologías de captura de carbono y en transición energética. Pero si vamos a los números, en el año 2021 solamente el 4% de sus inversiones fueron destinadas a esto. El 96% de sus inversiones sigue siendo para extraer más petróleo, para descubrir más pozos, más zonas donde explorar estos combustibles fósiles, y además los gobiernos siguen subsidiando a esta industria, porque en el año 2022 los subsidios a los combustibles fósiles fueron 42 veces mayores que los subsidios a las energías renovables. Es decir, estamos en crisis climática, pero tanto esta industria que sigue invirtiendo en seguir explotando petróleo, y los gobiernos la siguen subsidiando. En América Latina y el Caribe, los subsidios a los combustibles fósiles fueron más o menos de 172.000 millones de dólares, y Argentina también sigue subsidiando y fue responsable por 27.800 millones de dólares en el año pasado. Y para entender un poco cómo funciona el mercado del petróleo, ¿por qué siguen extrayendo petróleo, no? Hay tres grandes fuentes de demanda de petróleo. Una de ellas es para generar energía, la otra es para el transporte, para la nafta para el transporte, y la tercera es la petroquímica. La industria del petróleo sabe que se está dando a nivel mundial una transición energética, y esta gráfica es la estimación de la demanda de petróleo que estas mismas empresas presentaron hace poco en algunos informes, que esta va a ser la demanda de petróleo hasta 2040. Estiman que la gran cantidad de la demanda de petróleo va a ser para producir plástico. Estiman que la caída de la demanda para generar energía va a caer, porque cada vez hay más transición energética, y también la demanda de petróleo para los autos también va a ser poquita. Pueden ver que la barra de automóviles no es muy grande, también por la transición hacia los vehículos eléctricos. ¿Qué sucede? Estas empresas son empresas que cotizan en bolsa, son empresas que tienen accionistas, son empresas que tienen que seguir teniendo rentabilidad. Entonces ellos tienen que justificar de alguna manera su negocio y tienen que justificar cómo van a seguir ganando dinero. Entonces ellos dicen, bueno, ya no vamos a tener petróleo hacia la energía, pero sí vamos a tener petróleo para seguir produciendo más plástico. La pregunta, bueno,
el 75% de la producción de petroquímica es destinada a la fabricación de plásticos. El 75% hoy. Esta es una gráfica de cómo está creciendo la producción anual de plástico, cómo creció en los últimos años. Es decir, cada vez fabricamos más plástico, cada vez extraemos más petróleo, quemamos más dióxido de carbono para hacer más plástico. ¿Y cuánto de todo esto se recicla, no? De todo el plástico que se generó en la historia, menos del 10% fue reciclado. Una otra parte parecida fue incinerada, principalmente acá en Europa se quema mucho, los residuos se queman para generar energía. Y la gran mayoría de los plásticos generados están hoy en vertederos o flotando en los océanos. Entonces, lamentablemente, el reciclado no soluciona el problema. Hay que seguir reciclando, no digo que no, pero todo el esfuerzo que se hace para reciclar es muy pequeño para hacer frente a las toneladas y toneladas de plástico que ya existen y que estas industrias quieren seguir vendiendo y quieren seguir produciendo. Entonces, a pesar de este desafío, ¿no?, que es vencer a la inercia de la industria petrolera, tenemos las soluciones a mano, y una de las principales soluciones a esta crisis es la transición energética. Pero ya tenemos todas las tecnologías, además de la tecnología para la transición energética, también la tecnología para sacar un poco de ese dióxido de carbono que está flotando en la atmósfera. Se llama tecnologías para absorber el carbono. Existen, ya fueron desarrolladas, ya fueron testeadas. Las políticas para ponerlas a prueba ya funcionan. Y se estima que si ponemos todas estas tecnologías en funcionar hoy, vamos a poder lograr la reducción del 50% de las emisiones hasta 2030. Es decir, en los próximos 8 años, si hoy ponemos estas tecnologías en funcionamiento, en 8 años reducimos la mitad de esas emisiones. Y si logramos alcanzar las metas de reducción de emisiones que los países acordaron, cuando logremos esa meta, se estima que la temperatura de la Tierra va a dejar de subir de entre 3 a 5 años. Es decir, que podemos también estabilizar ese aumento de temperatura, también lo podemos frenar. Y además, si alcanzamos esas metas, se estima que toda esa cantidad de dióxido de carbono que está flotando hoy en la atmósfera va a ser absorbida tanto por los océanos como por los bosques en aproximadamente 30 años, la mitad de esa cantidad de dióxido de carbono que está flotando va a ser absorbida. Es decir, tenemos la tecnología, lo podemos hacer, podemos extraer ese dióxido de carbono que está flotando, podemos estabilizar la temperatura de la Tierra nuevamente. Obviamente esta estabilización de la temperatura va a ser en 1 grado o 1 o 2 grados un poquito más altos que lo que en promedio que estamos hoy, pero la podemos estabilizar. Pero hay mucho trabajo para hacer. Lo que hoy sí está sucediendo es una transición energética muy potente en términos de energía solar, de energía eólica, perdón. Se estimaba que la capacidad eólica mundial iba a alcanzar los 30 gigavatios para 2010. Lo que sucedió en la realidad es que en el año 2021 alcanzamos los 744 gigavatios de capacidad instalada eólica en el mundo. Y este es el gráfico que demuestra cómo esa capacidad de energía eólica está creciendo vertiginosamente. Solamente en Argentina, en 3 años de inversiones, pasamos de 0 a 8% de la electricidad argentina hoy proviene de fuentes renovables. En solamente 3 años de inversión. Y algo parecido está pasando con la energía solar. Se proyectaba en el año 2002, se proyectaba que se iba a crecer 1 gigavatio por año hasta el año 2010. Pero cuando llegamos al año 2010, ese objetivo se había superado 17 veces. Y hoy en día ese objetivo ya fue superado 182 veces.
la cantidad de instalaciones fotovoltaicas solares alrededor del mundo se disparó. Cada vez hay más proyectos eólicos en muchísimos países. Y esto se da ¿por qué? Porque hay una caída muy fuerte en el precio de las celdas solares, porque bueno, cada vez hay más inversión en tecnología para que los paneles solares sean cada vez más baratos. Se estima que América Latina podría generar toda su energía solamente utilizando menos del 0,5% de su superficie de su terreno y de aprovechamiento solar. Toda su energía. Y el potencial técnico de Sudamérica, o sea, si sumamos la capacidad técnica tanto solar como eólica y las sumamos, tenemos más de 100 veces, es más de 100 veces el total de reserva de combustibles fósiles. Y seguimos invirtiendo en combustibles fósiles. Además, una cosa muy novedosa es el hidrógeno verde, que es el nuevo preferido de las energías renovables. Es una de las tecnologías más novedosas que hay en la actualidad. Hay muchísimos nuevos proyectos, inclusive en Argentina hay proyectos de hidrógeno verde. Básicamente, para el que nunca escuchó hablar del hidrógeno verde, se trata de que se descubrió que la molécula de hidrógeno tiene mucha capacidad de absorber energía. Pero el hidrógeno no existe solo en el mundo, no existe hidrógeno por ahí. Lo que sí, el hidrógeno existe con otras cosas. Por ejemplo, existe hidrógeno en el agua. Entonces se descubrió que mediante un proceso, si separamos el hidrógeno del agua, podemos agarrar esa energía, acumularla y transportarla a varios lugares. Esto soluciona un gran problema de la energía hoy, porque no se puede acumular la energía solar, no se puede acumular la energía eólica, lo que se genera se pierde. Con el hidrógeno sí se puede hacer. Entonces esto es un gran descubrimiento. Y el hidrógeno verde, bueno, cada vez hay más inversiones en muchos planetas, en muchos países, y es una gran apuesta para acelerar la transición energética. Y en términos de transporte, cada vez hay más fabricantes que están pasando toda su producción hacia vehículos eléctricos, así que los vehículos de combustión van a pasar. Esta es una curva de cantidad de vehículos globales, vehículos eléctricos globales en uso, como está aumentando en los últimos tiempos. Las ventas de vehículos eléctricos en el año 2021 fueron el doble de las ventas del año anterior. Está bien que el año 2020 fue pandemia, pero igual es una curva creciente. Y lo mismo está pasando con las inversiones globales para la transición energética. En el año 2021 se alcanzó los 755.000 millones de dólares en inversiones en energía renovable y energía limpia. Entonces, creo que podemos cambiar. Lo que sí, llegamos a nuestra última pregunta del día o de la noche, es si lograremos hacerlo. ¿Qué sucede? En términos políticos, en el año 2015 se firmó el Acuerdo de París. Muchos ya deben haber escuchado hablar del Acuerdo de París. Se trató de un acuerdo que todos los países de las Naciones Unidas, todos los países del mundo acordaron trabajar en conjunto para lograr las emisiones netas de gases de efecto invernadero para mitad del siglo. ¿Qué significa las emisiones netas de gases de efecto invernadero? Significa que vamos a seguir emitiendo dióxido de carbono y gases, porque va a ser prácticamente imposible dejar de hacerlo, pero vamos a emitir menos, vamos a desarrollar las tecnologías que nos ayuden a absorber parte de ese dióxido que está atrapado en la atmósfera, y además todo el sistema natural con mayores plantaciones. Esto también, los bosques son sumideros de dióxido de carbono, chupan ese dióxido de carbono. El objetivo es que ese balance llegue a cero. Un poco de emisión y bastante de absorber, vamos a llegar a cero. Todas emisiones netas. Cuando todos los países acordaron que esto va a suceder en el año 2050. Si esto sucede,
vamos a poder lograr que la temperatura de la Tierra se estabilice en un aumento de más o menos 2 grados en comparación con 1890. ¿Qué pasa? Cuando los países firmaron este acuerdo, el Acuerdo de París, se comprometieron con presentar todos los años, a cada 5 años, tienen que presentar su NDC. La NDC es la contribución que cada país va a hacer para lograr este acuerdo, porque esto es un acuerdo. Nadie está obligado a nada, pero si todos se comprometen, entonces, bueno, cada país tiene que decir, bueno, si vamos a lograr las emisiones netas cero, esta es mi partecita, esto es mi contribución. El 74% de las emisiones globales, las emisiones de carbono globales, son de países que establecieron una meta de cero emisiones neta. Entre ellos está Argentina. Es decir, el 74% de las emisiones están cubiertas porque estos países ya se comprometieron con que las van a reducir. Argentina, Chile y algunos otros países dijeron que estas cero emisiones netas las van a alcanzar en el 2050, y hay algunos otros países como Brasil y China, que bueno, la patearon un poquito más para el año 2060. Y esto para mí es una de las noticias más importantes en términos de cambio climático, y que en agosto del año pasado Estados Unidos aprobó la mayor y más contundente ley de cambio climático y de reducción de emisiones de todos los tiempos. En el año 2019 la Unión Europea ya había aprobado el Green New Deal, que es una serie de medidas para alcanzar para hacer la transición energética en Europa. Pero el año pasado Estados Unidos presentó esta ley y este plan, que es una serie de reducciones de subsidios y de reducciones de impuestos para que tanto empresas como personas particulares puedan invertir en energías limpias. Y lo que generó esta medida estadounidense, que fue tan polémica, lo que generó es que la Unión Europea tuvo que redoblar sus apuestas en la transición energética, y este año, en febrero, hace poquito, tuvieron que anunciar el plan industrial del Pacto Verde. Este plan es un plan mucho más ambicioso que el plan que habían presentado en el 2019, con muchas más reducciones impositivas, con mucho más subsidios, porque si no lo hace, las empresas que iban a invertir en Europa para la transición energética se van a ir a Estados Unidos porque allá tienen más beneficios. Entonces Europa tuvo que decir, no, nosotros vamos a redoblamos la apuesta y vamos a subsidiar más y vamos a dar más descuento. Entonces lo que está sucediendo es una suerte de guerra de subsidios entre las grandes potencias para ver quién acelera más esta transición energética, y esto en parte es gracias a la guerra de Ucrania, ¿no? Que obligó a que todos empezaran a acelerar su dependencia con el gas ruso, y tuvieron que acelerar su autosuficiencia energética. Entonces, si miramos en términos de emisiones globales en el mundo, Argentina es responsable por menos del 1% de las emisiones anuales. En este gráfico acá de la izquierda pueden ver que China es responsable por aproximadamente el 30% de las emisiones, Estados Unidos del 14%, y la Unión Europea aproximadamente del 10%. Argentina emite menos del 1%. Pero en términos de emisiones acumuladas, es decir, de todas esas emisiones que están ahí flotando en la atmósfera, Argentina ocupa el puesto número 14. Es decir, si bien hoy a nivel anual tiene pocas emisiones, si miramos en términos de acumulación de todo lo que ya se emitió desde 1850, Argentina sí tiene una participación un poco mayor. Está bien que es casi incomparable con lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, para entender de dónde vienen los gases de Argentina,
para ver, bueno, dentro de ese 1%, ¿no? ¿Dónde se generan? El 51% vienen de la generación de energía. Y el 39%, es decir, casi el 90%, está entre generar energía y agricultura, ganadería y uso del suelo. Uso del suelo incluye la deforestación. Porque cuando talamos un árbol, todo el dióxido de carbono que ese árbol absorbió de la atmósfera, cuando lo talamos, lo vuelve a emitir, lo vuelve a arrojar a la atmósfera. Entonces, por eso es tan complicado la deforestación. En términos de Argentina, esta es la distribución de lo que sucede hoy en día. Y si miramos solamente el sector energético, el 59% de la energía generada en Argentina es de fuentes térmicas. Las fuentes térmicas son quemar gas, quemar petróleo y quemar carbón. Y el 11% son de fuentes renovables. Estos 11% casi que en su totalidad se generaron en los últimos 5 años, 6 años, desde el 2016. Fíjense que en el 2016 teníamos 700 megavatios de capacidad instalada de renovables y hoy tenemos 5.000. Entonces, la verdad que hubo un aumento importante en estos años, pero también hubo aproximadamente 5.000 megavatios instalados también en este mismo periodo, pero de térmica. Es decir, estamos en crisis climática y seguimos generando más fuentes de generación de energía, de quema de combustibles fósiles. Entonces, ¿cuál es el plan de Argentina para alcanzar la meta del Acuerdo de París? Si miramos a este contexto, ¿no? De que las mayores emisiones tienen que ver con la energía y con la ganadería y con la agricultura, podemos más o menos imaginar cuál podría ser el plan para reducir estas emisiones. Entonces, Argentina en el 2021 publicó su segunda NDC, este documento que tiene que presentar de acuerdo con el Acuerdo de París. En el 2016 había publicado el primero, en el 2021 publicó la segunda NDC, siguen comprometidos con su plan de emisiones netas para 2050, y en esta NDC publicaron la meta al 2030, y la meta es una reducción del 2% de las emisiones en comparación con las emisiones que se hicieron en el 2010. Bueno, hay como un compromiso de reducción, es poquito, pero hay un compromiso. Lo que pasó cuando publicaron esta NDC es que no dijeron cómo lo iban a lograr. Lo que sí dijeron que iban a presentar pronto el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que finalmente lo presentaron un año después, que fue en noviembre de 2022 durante la COP27, que es una conferencia que se hace de las Naciones Unidas todos los años para tratar las metas del cambio climático. En esta conferencia, el gobierno nacional, el presidente, publicó este plan, publicó este plan, y este plan consiste de 250 medidas que tienen muchas cosas de cómo van a lograr estas emisiones netas en 2050. Lo que falta en este plan es algunos detalles y hitos y fechas para que este plan sea un poco más creíble, porque parece que está muy bien que tengamos una meta, pero falta el detalle de cuáles son los plazos, cómo se va a hacer, y también falta la cantidad de inversiones necesarias para llevar a cabo cada una de estas medidas. Lo que sí se habló en esta COP y en este plan, se habló mucho sobre financiamiento y sobre transferencia de tecnología. Lo que Argentina plantea, y también otros países del sur global también lo plantean, es que los países más vulnerables ante el cambio climático y que son países en vías de desarrollo no tienen el financiamiento para hacer la transición energética, tampoco tienen la tecnología para hacerla, no son países que tienen tecnología de punta. Entonces necesitan que los países desarrollados, que son los que son los más culpables de alguna manera del calentamiento global, financien
a los países en desarrollo para que puedan hacer frente a, a las adversidades del cambio climático y también puedan hacer frente a la transición energética y a la mitigación de los efectos de estas catástrofes extremas. Entonces, lo que se planteó en la última COP, que fue bastante polémico, fue el canje de deuda por naturaleza y canje de deuda por clima. El presidente, junto con otros presidentes de América Latina, plantearon que los países que tienen mucha deuda, en lugar de pagar sus deudas, agarrar ese montante, esa plata, e invertir en mitigación, en acción climática, invertir en cuidado de la biodiversidad. Entonces se propuso ese canje de deuda y esto es algo que está en discusión y se va a seguir discutiendo en las próximas reuniones globales sobre el cambio climático. Finalmente, Argentina se compromete con la transición energética, dice que la va a hacer, pero la va a hacer de la mano de las renovables y del gas. Es decir, vamos a hacer transición energética, pero como el gas como recurso de transición. No es solamente Argentina que lo está diciendo, hay muchos otros países que también utilizan el gas como recurso de transición, porque el gas, en términos relativos, genera menos contaminación que el petróleo, pero genera contaminación igual. Sin embargo, como Argentina tiene Vaca Muerta, que es el segundo mayor reserva de gas a nivel global, quieren explotarlo igual y quieren utilizar las ganancias de la explotación de Vaca Muerta para poder llevar a cabo esta transición energética. Además de que este año hubieron inversiones récords en Vaca Muerta, en el año 2023, nunca hubieron tantas inversiones en Vaca Muerta como este año. También para este año se publicó que se va a terminar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que liga Neuquén a Buenos Aires. Se estima que a fines de junio o julio lo van a terminar de construir. A fines del año pasado también anunciaron la exploración offshore en el mar argentino, que esto también fue bastante polémico. Generó, bueno, bastante polémica en las redes y en el mundo ambientalista. Es decir, es bastante evidente cómo se sigue apostando mucho por el gas, se sigue apostando por desarrollar cada vez más los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo también el año pasado, a principios del año pasado, el presidente anunció el Clúster Renovable Nacional, que es una iniciativa que va a generar más o menos 300 megavatios anuales de renovables a partir de este año. Pero si miramos en términos relativos, en los últimos 5 años generamos más o menos 700 megavatios por año. Y lo que se propone hacer ahora es la mitad de lo que se hacía. Entonces parece que sí hay como una apuesta en renovables, pero para mí, a mí particularmente como que queda como gusto a poco, ¿no? Frente a todos estos anuncios que tienen que ver con seguir explotando gas y buscando nuevas fuentes de combustibles fósiles. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, la NDC Argentina fue calificada como altamente insuficiente para alcanzar las metas del Acuerdo de París. Existe una organización a nivel internacional que se llama Climate Action Tracker, que ellos se dedican a analizar las NDCs de los países y comparar con la meta de 2050 y ver, bueno, cuán creíble es, cuán factible es, cuán real es esta promesa con lo que está pasando y a dónde tenemos que llegar. Bueno, esta fue la nota que Argentina recibió. Hay muchísimos países con notas muy parecidas y hay otros países con algunas notas mejores. Los invito a visitar esta página si les interesa saber cómo vienen los otros países con sus promesas. Pero bueno, para ir finalizando con una sonrisa en el rostro, esto para mí es una buena noticia. El 85% de los argentinos entiende que el calentamiento global es una amenaza grave para la humanidad. Para mí es una buena noticia porque
entiendo que para poder enfrentar un problema, primero tenemos que ser conscientes de él. Tenemos que dejar de negar el cambio climático. Y a su vez, el sector privado también se está sumando con más acciones, y más de 370 personas globales, empresas globales, se han comprometido a ser 100% renovables de ahora en adelante. Estas son algunas de estas empresas. Y además, el sector, la comunidad global, de la mano de los jóvenes, cada vez se está involucrando más, está pidiendo más acción climática, justicia climática, y estas acciones se terminan transmitiendo en las decisiones de las empresas. Cuando las empresas ven que la gente realmente se preocupa por el medio ambiente y esto es un valor para las personas, también empiezan a tomar sus decisiones y a intentar ser más renovables, ser más responsables socialmente. Así que es como una rueda, ¿no? Estas son algunas imágenes de la Marcha del Clima, que es una organización se llama Fridays for Future. Es una organización de jóvenes que tienen como líder a Greta Thunberg. No sé si alguno ha escuchado hablar de ella. Una chica sueca que es ambientalista y está haciendo muchísimo por el cambio climático. Es una marcha que hubo en Uruguay, está también en México. Hace algunas semanas hubo una gran marcha en Roma también sobre el cambio climático. Así que para finalizar, queda aquí mi invitación para que nos sumamos a esta juventud y también usemos nuestras voces, nuestros votos, nuestras decisiones. Hablemos del cambio climático. Si por lo menos una de uno de ustedes hoy, cuando apague la computadora, termine preocupado y comunique sobre esto, yo ya voy a estar, mi día va a estar completo, porque hay que hablar sobre el cambio climático, hay que ir por acción climática y hay que pedir a que nuestros representantes tomen al cambio climático con la gravedad que se merece, porque es una crisis muy, muy grave. Así que hablemos, usemos nuestra voz como si nuestro mundo dependiera de ello, porque es así. Así que muchas gracias y este es el fin. Bueno, hermoso, qué bello, cuánta información, Muchas. muchísima información, pero bueno, importante, cómo es que todo eso no lo sabemos tan naturalmente, ¿no? Porque no se habla tanto de esto. Bueno, hay muchas preguntas, en realidad hay pocas preguntas, creo que todos estamos como procesando información, pero hay Sí, algunos, es mucha información, lo no, sé. ahora están comentando un poco más. Bueno, los invito a los que se quieren levantar la mano o seguir escribiendo. Tengo acá un par de preguntas. Enzo dice, ¿cuál es la consecuencia del cambio climático en las ciudades, dado que es ahí donde vivimos? ¿Y qué política pública se puede llevar adelante en las ciudades? Sí. Bueno, en las ciudades depende dónde esté la ciudad. Hace muy poquito salió un informe que dice que principalmente Buenos Aires va a sufrir el aumento del nivel del mar. Bueno, cuando hablamos de diferencias de que los más pobres van a sufrir más los efectos del cambio climático, también se estima que hay muchas ciudades que tienen, principalmente en Estados Unidos, que tienen mucha gente que tiene muchísimo poder adquisitivo, que tienen sus inversiones en inmuebles, por ejemplo en Miami o en Nueva York, que estas ciudades también van a sufrir el aumento del nivel del mar. Así que no sé qué van a hacer con esos inmuebles cuando ya no puedan estar ahí. Hoy en día en Miami hay muchos edificios que tienen bombas de agua debajo, que
que están preparadas como para sacar el agua una vez que cuando hay como subida del nivel del mar. Pero bueno, las consecuencias son muchas en las ciudades, porque como hay poca vegetación, el calor del cemento absorbe mucho la temperatura, entonces en las ciudades donde no hay, porque cuando hay un bosque, cuando hay un entorno verde, eso genera una cierta humedad, eso baja la temperatura del ambiente. Entonces, bueno, como hay cada vez más personas y también hay mucho cemento y no hay esa cobertura verde, aumenta la temperatura en las ciudades. Más allá de que hay ciudades que, con el tema de la migración, hay muchas ciudades que van a estar cada vez más colapsadas de gente porque con la sequía o donde va a haber lugares donde ya no se va a poder vivir por el aumento de la temperatura, estas personas se van a terminar desplazando hacia los centros urbanos. Así que bueno, desde las políticas públicas se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, principalmente hoy en día, de hecho, en Buenos Aires se está haciendo ya, que bueno, a veces genera un poco de polémica, ¿no? Pero algunas calles, en lugar de que sigan, de que sigan siendo utilizadas como para transporte, eso se vuelven calles. Los espacios, cada vez se puede construir más espacios verdes. Lo que se intenta hacer en grandes centros, también acá en Europa, acá en Madrid sucede también, que los autos no pueden ir hacia las ciudades, los autos tienen que dar en la periferia, entonces se estimula cada vez más la movilidad sostenible, utilizar bicicletas, que el transporte público, hay muchísimas ciudades a nivel del mundo que ya anunciaron que el transporte público va a ser eléctrico, que ya los nuevos autobuses que se compran son todos eléctricos. Así que bueno, la verdad que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero bueno, como siempre, falta decisión política, pero para que haya decisión política, lo bueno es que principalmente acá en Latinoamérica, los políticos son como muy permeables a la opinión pública. Así que cuando la opinión pública tiende hacia un lado, hacia otro, los políticos rápidamente se acomodan. Entonces, cuanto más ruido hagamos, cuanto más pidamos, cuando más hablemos de cambio climático y hablemos del medio ambiente, más banderitas verdes van a empezar a aparecer. Así que por eso es importante estos ambientes, estos espacios también son importantes. No sé si respondí a la pregunta. Excelente, excelente. Acá tengo a Rodrigo Esponda que levantó la mano y le voy a activar el micrófono. Ahí deberías poder hablar. Sí, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué Bueno, tal? en principio, Buenas tardes. gracias por la oportunidad. La verdad que es un tema muy importante que uno pareciera que lo ve muy lejano y la verdad que es una realidad, no es el futuro, sino que es el hoy. A mí me generó mucho optimismo y me dio alegría saber que la Argentina está emitiendo el 1%, lo cual no es poco, pero estamos en un grado de emisión del 1% por lo que contaban. Y me gustaría preguntarle dos cosas. Una, no vi o no lo llegué a ver en el gráfico de las emisiones argentinas, cuánto se emite por el transporte, por el transporte de tren, camiones, automóviles, dónde estaba incluido, si en la parte de energía o en la parte de agricultura, dónde estaba incluido eso. Y lo otro es cómo funcionan y en este equilibrio de poder generar en un país donde hay tanta déficit de alimentos, hacer el equilibrio entre ir a un cambio de matriz energética y un cambio de dieta, si quieren, para poder bajar más las emisiones, cómo funcionan los bonos de carbono, los certificados de carbono, y si desde la agricultura se pueden generar esos bonos de carbono. Bien. Respondiendo a la primera pregunta, el transporte en ese caso estaría dentro de la parte de energía. Y porque hay como diferentes maneras de ver de dónde vienen las emisiones, ¿no? De esa forma que la vimos es como
de las fuentes de las emisiones, pero también podemos ver otra distribución de emisiones, donde se ve, bueno, cuánto es el transporte, cuánto es la industria, cuánto es el consumo de los edificios. Pero bueno, en esa distribución estaría dentro de la pata de energía. Y la otra pregunta era si podemos generar bonos de carbono bonos de créditos de carbono con la agricultura. Sí, con el maíz principalmente. Maíz y sorgo. Sí, no sabría contestarte específicamente esa pregunta porque no soy especialista en créditos de carbono. Lo que sí, cada vez el mundo de los créditos de carbono está creciendo mucho, y cuando una empresa puede generar cierta tecnología que puede absorber el carbono de la atmósfera, o que emite menos que otra tecnología que emite más, puede emitir ciertos créditos de carbono y venderlos en el mercado de carbono. Ahora, si específicamente si la agricultura lo puede hacer, no sabría decirte ahora con exactitud, pero puedo investigarlo y te lo puedo mandar por las redes en algún momento. Es una pregunta bastante específica. Muchísimas gracias. Perdón, disculpe. Pero no, muchas gracias por Gracias, la Rod. inquietud. Bueno, tengo acá otras preguntas, no sé si alguien más quiere levantar la mano, tiene una consulta. Marcio dice, estamos en una carrera contra el tiempo, ¿no? La impresión que tengo es que los políticos y los grandes empresarios y la sociedad no están bien informados. Continuamos caminando en pasos muy lentos hasta una solución. Bueno, creo que eso ya lo mencionaste. Julián Rosner dice, ¿sinceramente considera que estas soluciones son suficientes para la correcta gestión ambiental? Es una pregunta difícil. Realmente existen las tecnologías. Yo considero que la transición energética puede solucionar gran parte del problema. También se están desarrollando nuevas tecnologías que se llama geoingeniería. No sé si alguno ya escuchó hablar, que tienen que ver con buscar de alguna manera disminuir la temperatura de la Tierra, haciendo algunas alteraciones en la atmósfera. Quizás esas tecnologías nuevas puedan minimizar el impacto, pero también a su vez tienen otro tipo de consecuencias, ¿no? Un ejemplo de la geoingeniería, que es algo que está que se está debatiendo mucho hoy en día, es volar aviones en la atmósfera y emitir partículas que hacen con que los rayos del sol no lleguen a la Tierra. Entonces, que esos rayos, cuando chocan esas partículas que están flotando, se reflejan hacia la atmósfera. Entonces, evitamos tener tanto calor en la atmósfera, y eso le daría como un respiro a la Tierra durante un tiempo. El problema es que, y bueno, ya hay testeos, hay algunas empresas privadas que están volando aviones y están haciendo experimentos, principalmente en México. El problema es que no se sabe cuáles son las consecuencias de estar volando aviones y emitiendo esos gases en la atmósfera para evitar que siga aumentando la temperatura. Lo que sí me parece que tenemos la tecnología ya, tanto como por ejemplo el hidrógeno, las renovables, la solar, la eólica. Hay capacidad natural, como si hacemos las inversiones necesarias, se puede lograr. Lo que sí me parece que lo más difícil es justamente superar esa inercia de la industria petrolera y de las personas que siguen siendo beneficiadas por el desarrollo de esa industria,
y que van a seguir haciendo todo lo posible para seguir explotando cada vez más petróleo y gas. Así que me parece que ese es el principal desafío hoy en día. Y sí, es un tema muy difícil de comunicar, es un tema muy complejo, este tema no hay mucho, o sea, hay información, pero la información no llega muy bien, es una información que genera miedo, porque es muy compleja, porque genera mucha incertidumbre, entonces es realmente difícil entender el cambio climático. Y entiendo que mucha gente prefiere hacer así, dice, ay, no quiero saber, porque, porque asusta, ¿no? Pero bueno, por esto es importante seguir hablando, comunicando y haciendo cada vez más consciente de que esto es un problema, pero de que existen las soluciones. Y a medida que los altos rangos y los políticos entiendan que hay que ir por este camino, creo que es la vuelta, como que esa transformación se puede acelerar. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo ahora, este es el momento de hacer todo el esfuerzo que podamos. Perfecto. Acá Walter levantó la mano, pero se levantó él también. Y tengo una pregunta de Paula Gavilán, mientras esperamos a Walter, si es que hizo una pregunta. Dice, ¿quién controla que los países cumplan con sus índices para disminuir los gases de efecto invernadero? ¿Te me trabaste, María? Una sonrisa espléndida. No. Bueno, vamos a esperarla. ¿Me habré trabado yo? ¿Soy yo? No, no soy yo. Bueno, vamos a esperarla un ratito que se desconectó. Bueno, se ve que se quedó. Hola, volví, Ay, ¿dónde estás? no sé, estoy acá. Acá estás. Bueno, no sé si me Bueno, ¿quién controla, no? Sí, ¿quién controla los NDCs? Claro, Bueno, nadie, sinceramente, nadie. Esto es un acuerdo, o sea, los países, no existe un rey del mundo. Las Naciones Unidas justamente son Naciones Unidas. Esto es un proceso muy democrático donde todos se sientan y discuten y buscan un consenso, llegaron a un consenso de que el cambio climático es un problema, de que hay que llegar a las emisiones netas cero en 2050, porque si no, esto va a ser un desastre. Los países se comprometieron y bueno, lo que dicen es, bueno, nos comprometemos y esto es lo que vamos a hacer. Existen algunas entidades como esta que comenté en la presentación, que es el Global Tracker, que ellos agarran los compromisos de los países y los comparan con lo que realmente está sucediendo y hacen informes y lo ponen en internet y dicen, mira, este país no cumplió, este compromiso es muy insuficiente, este compromiso es muy bueno. Y bueno, queda como feo para el país que no cumple. O sea, en términos protocolares, Argentina, la verdad, que está entre los pocos países que presentaron los NDCs en tiempo y forma, que tienen una meta. La segunda NDC de Argentina fue mucho más, fue mucho más ambiciosa que la NDC anterior, más allá de que sigue el plan de Argentina sea alcanzar las emisiones netas quemando gas, es más ambiciosa que la meta anterior y se comprometen y presentan todo en tiempo y forma. Argentina hizo una ley de cambio climático hace muy poco, conformó un gabinete de cambio climático, o sea, en términos de Argentina hay como un movimiento, pero evidentemente hay como una puja de poderes ahí. Yo entiendo que hubo demasiada inversión en vaca muerta y en hidrocarburos en los últimos años, y estos sectores hacen mucha presión sobre el gobierno como diciendo, no me vayas a desarrollar ahora las renovables, justo ahora que puse tanto dinero acá. Entonces, esas pujas de poder existen en muchos países
Y bueno, hay que, yo creo que lo que hay que hacer es un poder desde el pueblo, ¿no? Una presión para poder romper con esas pujas, porque no puede ser que los intereses de algunos pocos nos pasen por encima de, de, de todas las demás personas y sigan generando esta crisis climática que es tan terrible. Pero en definitiva, quien controla a las NDCs somos nosotros. Están ahí, los países van y dicen, esta es mi meta, después no la cumplen. ¿Y quién debería controlar? Somos nosotros, haciendo presión, porque no hay como dije al principio, no hay como un rey o alguien que dice, no, muy mal, muy bien. Simplemente como que queda en evidencia de que no te estás comprometiendo con tu palabra. Acá tengo, creo que Silvia está levantando la mano, ¿puede ser? Ahí. Ahora te Yo veo la mano. puedes desmutearte, Silvia, para poder hablar así te escuchamos. Activar el micrófono. Hay un... Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bueno, ha sido muy interesante escucharla. Yo llegué un poquito tarde, así es que, bueno, fue una pena, no sé si habrá grabación después. Y yo quería saber, porque no es tanta la gente que está tan interesada en el calentamiento global y en todos estos temas que, como dice esta disertadora, son temas muy complejos y muy difíciles. Entonces quería saber, porque yo estoy hace un tiempo largo ya leyendo y escuchando a Stefano Mancuso, que es un neurobiólogo italiano y dirige un laboratorio internacional que tiene sede en Japón, en Alemania, bueno, es una persona que trabaja muchísimo, es un divulgador además. Quería saber si usted lo conocía. No, Stefano Mancuso no lo ¿No? conozco. No, Ha pero escrito lo muchos voy a libros. googlear. Claro, ha escrito muchos libros que se han traducido a, dice, no sé, 27 idiomas, 25, 27 idiomas. Y es sumamente enriquecedor. Además, una persona que, bueno, como hacen ustedes, que habla sobre experiencias publicadas, o sea, sobre experiencias ya... Así que nada, eso quería saber, si lo conocías, si estabas en contacto con bueno, toda esa gente. Pero si no, No, desde mi lamentablemente humilde... no. ¿Eh? Lamentablemente no. Pero ya anoté su nombre, así que lo voy a seguir. Bueno, ojalá Muchas podamos gracias. charlar otra vez y saber qué te pareció. Era Bueno, eso. Gracias. muchas gracias. Bueno, Walter no ha vuelto, me parece. Y, Se olvidó la mano. bueno, creo que ya llegamos al final. Y en conclusión, quería preguntar en definitiva, ¿no? ¿Qué crees vos o qué considerás en manos de quién está la transición energética, el cambio? ¿Quién tiene el poder? ¿Qué podemos hacer? Me voy a poner un poco filosófica, pero el poder lo tenemos nosotros. Está en nosotros el poder de transformar nuestra realidad, de hacer con que nuestros representantes, con quienes nosotros votamos, tomen las decisiones que nosotros querramos para nuestro futuro, porque no puede ser que ellos sigan tomando las decisiones que quieren para sus beneficios propios. Nos podemos organizar, hay infinidad de organizaciones de muchos jóvenes, porque es algo muy natural de los jóvenes, ¿no? De organizarse. Igual Argentina es un país que está súper acostumbrado a salir a pedir por justicia, ¿no? No les cuesta salir a las calles a decir a los poderes
lo que hay que decirse. Así que me parece que tenemos mucha responsabilidad en todo esto, porque el que no actúa también termina actuando, termina siendo como de cierta forma cómplice, ¿no? Con la inacción. Si sabemos que es un problema, si sabemos cuáles son de dónde vienen, cómo se generan los problemas, algo tenemos que hacer. Es mejor accionar que seguir en la parálisis, es mejor comunicar, es mejor hablar y bueno, y pedir que se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Porque el tema es hoy lo tenemos que hacer, porque realmente estamos en crisis pero la podemos frenar. Estamos a tiempo. Esa es la buena noticia, que estamos a tiempo. Tenemos una ventana de tiempo. Los científicos lo están diciendo todos, que todavía tenemos una ventana de tiempo para poder frenarlo. Así que es ahora o nunca. Perfecto. Eso es. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. Voy a activar el micrófono a todos por si quieren saludar. Gracias María, un placer, mucha información, muchas cosas para hacer y para procesar. Y bueno, ojalá podamos tenerte para poder... Solo quería hacer un comentario, perdón, vi que algunas personas pidieron mi nombre en mis redes. No sé si se puede de alguna manera poner mi nombre para que me busquen si tienen alguna pregunta. Sí, claro. Si tienen alguna otra pregunta que me quieren hacer, lo puedo buscar. O anotar tu mail al chat para la gente que quiera, y si no pregunta en cualquiera de las redes del instituto, nosotros le damos el mail y los datos de ella. También. Así que eso lo pueden consultar. Gracias nuevamente a todos. Ojalá podamos tenerla a María de nuevo para hacer un curso más extenso donde podamos ver cosas en profundidad y consultando. Así que, bueno, gracias a todos. Y bueno, gracias María. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la atención y por el interés. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. ¿Podrían conseguir los datos?